Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todo mundo. El webinar del día de hoy tiene que ver con la parte 2 de salud mental en el área de construcción. Yo voy a estar moderando el webinario de hoy y como dice el título, este es nuestro segundo webinario sobre algunas investigaciones recientes que CPWR ha patrocinado como parte de toda una donación que hicimos al sector privado. Buscamos proyectos de investigación alrededor de todo el país y obtuvimos muy buenas respuestas. Y estas son los 5 proyectos que nosotros decidimos apoyar con esos fondos. Y estamos muy emocionados de poder revisar esto el día de hoy. Unos de estos de estas presentaciones ya se hicieron en marzo y las presentaciones que se hicieron en ese momento están en nuestra página en internet. También pueden encontrar información en YouTube y creo que Jessica les va a enviar información. De hecho, al final de la presentación vamos a mostrarles dónde pueden encontrar la presentación del día de hoy. Y van a poder encontrar, de hecho, también toda la serie de webinarios que hemos tenido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento en términos de salud mental y prevención de suicidios en el área de la construcción. Y con todo placer vamos a presentar al doctor Ismael Bazat. No sé si esté bien dicho. Yo simplemente le digo Bazat y ya. Es un profesor asociado de construcción, ingeniería civil y además también trabaja en el área de ingeniería industrial en la Universidad de Purdue. Y luego tenemos a el otro presentador que está encargado también de investigación clínica y enfocado al trabajo de las ciencias médicas en la Universidad de Missouri, creo que dijo. Entonces, espero que esta información esté correcta y ahora entonces vamos a pasarle el micrófono a Basat para comenzar con su presentación. Voy a presentar también Johnson y no sé si Johnson tú puedas compartir tus diapositivas para poder comenzar. Muchas gracias y podemos comenzar con la primera página. Bueno, entonces sí, agradecemos a CPWR por su apoyo financiero para este proyecto. Así es que el título de nuestro proyecto fue Prácticas para la prevención del suicidio en el área eh, de los trabajadores que trabajan con hierro. El Departamento de Salud Pública nos apoyó también en esto y también Marisa Romero, una estudiante del área de maestría, también nos ayudó en este proyecto y Johnson Adetutu también trabaja con nosotros durante este estudio. Y él va a presentar la mayor parte de la investigación que llevó a cabo, pero antes de pasarle el micrófono a Johnson, quiero agradecerles por el patrocinio a CPWR. Tuvimos muchos trabajadores que comenzaron a compartir sus experiencias sobre el suicidio gracias a este estudio, y alrededor de 15 a 20 personas habían visto a alguien que había llevado a cabo un suicidio o habían tenido alguna experiencia con el suicidio. Entonces compartieron sus historias y nos indicaron qué pensaban ellos que sería una buena forma para manejar todo esto viendo hacia futuro. Entonces, Johnson va a compartir los resultados
que salieron a partir de esta investigación. Si yo soy Johnson y me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes, podemos ver estadísticamente que el suicidio es un problema importante alrededor del mundo. Hay un suicidio cada algunos cuantos segundos. Hay muchos suicidios, así como muertes lleva- por accidente en el área de la construcción. Así es que ahora que hemos establecido las estadísticas, es importante entender cuáles son los costos para la ciudad de estos eventos en el área de la construcción. Y esto puede también relacionarse con antecedentes relacionados con alcohol, uso de drogas, problemas relacionales, problemas en el trabajo, problemas familiares, etcétera. Esto es importante porque nos dan ciertos indicadores y todos estos factores pueden ayudarnos a poder explicar por qué hay tantos incidentes en el área de estos trabajadores. Entonces, encontramos muchas brechas en términos de estrategias de prevención que porque no eran muy específicas y vimos que no había suficiente apoyo para estos trabajadores porque la mayor parte de las estrategias eran demasiado genéricas o generales. Entonces, debido a esto, tratamos de identificar y evaluar la mejor práctica para prevenir el suicidio entre estos trabajadores y tratamos de identificar las prácticas que tenían. También llevamos a cabo un trabajo junto con LivingWorks. Así es que el primero tratamos de identificar el problema, de identificar las prácticas de los trabajadores a partir de literatura disponible. Tuvimos distintas entrevistas y a través de esto definimos 13 prácticas importantes y luego también hicimos una investigación en Delphi y ahí tratamos de hacer una investigación a través de una ecuación de elegir información al azar, o gente al azar. También utilizamos una desviación de mediana, las ecuaciones de Kendall y Cronbach para verificar el consenso de las respuestas. Así es que en términos del objetivo número 2 en este estudio longitudinal, tratamos de revisar los entrenamientos que ya se recibían. Entonces, el enfoque era tratar de reconocer los signos relacionados con el suicidio y todo eh, esta evaluación o recu- eh, esta información, se requirió como 3 horas requerir toda esta información, pero en total le dedicamos alrededor de 14 días. Aquí tenemos nuestros objetivos, que eran tratar de entender este proceso y luego queríamos saber el estado emocional de las personas. Y tratábamos de entender la situación para tener más conciencia de todo el proceso. Y esta es la línea temporal. Tenemos los datos recolectados, tenían que ver con el aspecto emocional, con la concientización y también hicimos un seguimiento hacia futuro.
Y entonces también tratamos de evaluar la concientización sobre el suicidio y, como dije, utilizamos el modelo estadístico que mencioné y tratamos de evaluar las diferencias. Así es que voy a estar presentando los resultados en base, bueno, esto de aquí es la lista de las prácticas que llevaban a cabo. Aquí están ranqueadas. También utilizamos un juego de roles para enseñarle a la gente sobre las mejores prácticas. También enseñamos sobre las prácticas más seguras en estos términos. Así es que esta presentación tuvo que ver con un consenso obtenido. Y podemos ver ahí que se llegó a una métrica de 0.9 en general. Y vimos que hubo un cierto progreso a través de las semanas. Y en general podemos decir que estos resultados tienen que ver con con la efectividad de las prácticas y su aplicabilidad para poder reducir el riesgo de suicidios. Eh, las prácticas tenían que ver con incorporar educación sobre salud mental. Luego se daba un seguimiento posterior que tuviera que ver con accidentes que pudieran estar relacionados con intentos de suicidio y se trataban de detectar signos de suicidio. También teníamos programas de retorno al trabajo, etcétera. Y nosotros también, uno de nuestros objetivos también tenía que ver con tratar de entender el aspecto emocional y de bienestar emocional de las personas. Y si pueden ver aquí los datos, hubo una mejora a este nivel, que subió de 4.3 a 4.88. Sin embargo, en el seguimiento ya había bajado a 4.5. Entonces tenemos que el bienestar no mejoró de forma sustancial ni se mantuvo. Así es que tenemos que el entrenamiento solo no fue suficiente en este sentido. Así es que es importante tener algo más que solo una sola intervención educativa para estos trabajadores. Y luego también, respecto a la segunda pregunta de investigación que teníamos, tenía que ver con la concientización de los trabajadores. Pudimos ver que hubo una mejora en general y creemos que esta concientización llevó a una reducción del riesgo potencial de 2.54 a 1.75. Y vemos aquí que había la capacidad de reconocer los signos, la capacidad de ver si esto era un problema de suicidio serio o no. Y todo esto, estas preguntas tenían que ver con poder evaluar una situación de forma seria. Pero podemos ver que hay una mejora en la concientización y luego también una tendencia a la baja. Y sobre todo una tendencia a la baja en cuanto a la voluntad de pedir ayuda. Entonces vimos aquí cómo sube la concientización y luego baja. Entonces primero vimos una mejora sustancial
en términos de concientización social después de la intervención, después de que se hizo una mejora y que se hizo un seguimiento, hubo una pequeña baja que continuó esta tendencia. Así es que la investigación muestra que puede haber mejoras importantes y que esta mejora se puede sostener si también mantenemos un programa de sostenimiento de la concientización. Entonces podemos hacer una investigación, probemos evidencias empíricas en relación al impacto del suicidio a largo plazo. Sin embargo, trabajamos con una población muy pequeña, lo cual es una limitación importante. Y viendo hacia el futuro, recomendamos que se apliquen pruebas prácticas y sabemos que las acciones son importantes, entonces que es importante aplicar acciones más contundentes para poder reducir el riesgo de suicidio en esta población. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación y con todo gusto responderé a sus preguntas e inquietudes. Bueno, muchas gracias, Johnson. Este fue el trabajo que teníamos. Teníamos dos objetivos principales. Queríamos identificar una lista de prácticas y queríamos rankearlas en base a su efectividad y la percepción de la gente, cómo las ve la gente en general. Y luego también revisar la efectividad del programa de entrenamiento sobre suicidio. Queríamos ver su impacto. A través del tiempo. Entonces, como dijo Johnson, vimos que el tener una conversación es importante y una de las cosas que aprendimos de estos entrenamientos es que si vemos a alguien del que uno tiene dudas de que puedan o de que estén pensando en el suicidio, porque a lo mejor se está divorciando o acaba de tener problemas financieros o cosas de estilo, uno debe de preguntarles, ¿estás pensando en cometer suicidio o no? Esto realmente ayuda, porque entonces puedes detectar a esta gente. Ellos se dan cuenta que no están solos, que no hay ninguna otra solución, sino que uno puede comenzar a platicar con ellos y uno puede anclarlos en respecto a las cosas que son importantes para ellos en su vida. Quizá tienen un hermano, hermana, hijos sobre los que están pensando y sobre los que pueden pensar y decir, bueno, si yo me voy, ¿qué les sucederá a ellos? Y entonces tomas la información que tienes y les puedes dar la vuelta y referirlos a gente que los pueda apoyar. No sé si haya preguntas o discusiones. Bueno, creo que vamos a tener las preguntas después de Brad, así es que muchas gracias por su presentación. La apreciamos y vamos ahora entonces con Brad. Si pueden dejar de compartir. Y ahora tenemos la presentación de Brad. Gracias. Bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad de presentar el día de hoy. Entonces, en el proyecto que nosotros llevamos a cabo, implementamos dos programas muy diferentes de apoyo entre colegas. Esto se llevó a cabo en el área de Missouri. Así es que la meta aquí es que muchos contratistas están implementando algún tipo de programa de prevención del suicidio entre colegas. Hay poca información práctica sobre las barreras o facilidades que pueden tener los trabajadores para implementar este tipo de programas. Entonces, comenzamos a ver qué se aplicaba, qué funcionaba y qué podíamos aprender de todas estas prácticas para apoyar otros programas. Así es que el primero se llevó a cabo a través del Welfare Fund con locales que tienen alrededor de 4.200 miembros activos. El programa Lean STL se basa en el programa de trabajadores que inició en Boston
Y este programa se expandió más para poder incluir los problemas de suicidio y su prevención. En este modelo, dos consejeros, colegas, fueron contratados en marzo de 2023. Entonces, era gente que ya tenía una larga historia en esta área de la construcción, tenían suficiente experiencia y se les dieron 200 horas de entrenamiento, además de materiales de apoyo. Y básicamente estos dos fueron los recursos o los consejeros que utilizamos como recurso para todo el resto. Las actividades básicas de estos consejeros tenían que ver con proveer consejo y referir a trabajadores independientes, dar clases, dar charlas sobre salud mental y los distintos programas que ya teníamos implementados. Sabemos que no siempre son fáciles, no es fácil acceder a ellos. Entonces ellos se convirtieron así como en un conserje que les ayudaba a la gente a tener acceso a este tipo de beneficios y también les proveían recursos comunitarios. Se nos olvida que hay muchos recursos comunitarios disponibles y que así es que es importante que alguien sepa sobre estos para que se los pueda acercar a la gente. Y en general se trabajó para tratar de crear una red de apoyo para todos estos miembros. Nuestros enfoque y evaluación tenía que ver sobre todo con los programas. Hicimos entrevistas semiestructuradas con líderes de estos grupos y tratamos de cubrir distintas áreas. Algunas de estas están aquí. Por ejemplo, adopción y qué tanto compraban el programa. Fue uno de los enfoques principales. Hubo una preocupación inicial sobre el costo, pero inicialmente el sindicato mismo apoyó mucho iniciativa. La gente se dio cuenta que había un problema y que era importante hacer algo al respecto. El impacto de la satisfacción también fue alto y una de las cosas que descubrimos es que las historias personales realmente eran claves en esto. Creo que muy poca gente que entrevistamos hablaba sobre gente, es decir, casi todos tenían alguna historia que contar sobre alguien que había sido ayudado y esto ayudó a cambiar la percepción del programa. Y con la concientización y utilización creemos que esto puede continuar y en esto la comunicación es clave. También sabemos que el estigma es algo que juega aquí y que es importante reducirlo. Y se trató de fomentar la utilización de estos programas para que fuera más fácil utilizar los recursos y aplicarlos. Y este eso fue un paso importante para muchos de los que respondieron. El programa fue apoyado a través de este programa de apoyo entre colegas. Vimos que fue de mucha utilidad poder hablar con alguien. Y es algo que fue relativamente fácil de aplicar y de iniciar. La sustentabilidad fue un tema, nos preocupó bastante, porque cuando preguntamos sobre si el programa era sostenible o no, nos vieron con ojos de que sí, claro, tiene que ser sostenible. Así es que por eso sí es sostenible. Y creemos que el apoyo también tenía que ver con el manejo adecuado de drogas y el apoyo en este sentido. Creemos que el programa tiene que evolucionar a través del tiempo, pero los trabajadores realmente vieron la necesidad de aplicar este tipo de recursos a largo plazo. El costo y factibilidad, bueno, básicamente todos los implicados veían los beneficios y creían que esto era algo, beneficios eran muy importantes y que excedían los costos. También había una preocupación sobre que los colegas pensaran que el trabajo era demasiado en este sentido.
Entonces, mantener la salud mental de los que están proveyendo este apoyo era algo importante y era una preocupación importante. Y después vimos que los siguientes pasos tenían que ver con hacer entrevistas, sobre todo entrevistar a los líderes y entrevistar a aquellos que habían recorrido estas ayudas. Luego vemos que mayor gente utilizó estos planes de ayuda, eh, y que aumentó la búsqueda de apoyo para problemas como adicción por alrededor de un 20%, también para la salud mental. Sabemos que estos apoyos generalmente no se utilizan lo suficiente y entonces ver un incremento de 20% fue algo importante por la comunidad de trabajadores. Así es que vimos esta cifra como un indicador de efectividad. Y estamos tratando de ver cómo expandir este programa para que continúe floreciendo. Ese fue el programa uno. El programa 2 fue diferente y llevó a cabo a través de una corporación local y nosotros adaptamos un programa de Australia que se había hecho para el área de la construcción para tratar de mejorar la concientización sobre el suicidio, para que se buscara más ayuda y para que hubiera más oferta y se pudiera referir más a la gente a lugares o con gente adecuada. Así es que se llevó a cabo por un contratista en el área de Saint Louis. Se revisaron como 25 sitios de trabajo y 250 empleados. Y luego participó también desde se participó en estos programas desde el 2019 con muchos de los empleadores de esa área y contratistas. Y generalmente la segunda semana de septiembre es la semana de prevención del suicidio. Revisamos también el programa australiano de MATES, que ya ha estado trabajando o funcionando ya por 17 años y consiste de tres distintos niveles de entrenamiento y la administración de casos y otros apoyos. Así es que teníamos tres niveles de entrenamiento, como mencionado. Se utilizaba el Living Works como entrenamiento. Los administradores recibían también entrenamiento y escogimos muchas áreas de conectividad entre colegas y luego se dio un entrenamiento general a todos los participantes. Así es que en vez de tener una sesión de una hora única, lo que llevamos a cabo 5 días con charlas en dos rubros diferentes. También compartimos cosas como calcamonías y otros recursos que le pudieran ayudar a la gente a recordar elementos de entrenamiento. Y unos cuantos meses después se les invitó a participar nuevamente. Así es que invitamos a superintendentes, a administradores de seguridad, a administradores o supervisores generales, y todo esto ayudó a mejorar la concientización de la gente y aplicar mejores prácticas. Mucha de esta gente ya las utilizaba, pero el consenso general fue que sí había aumentado la concientización y el uso de las mejores prácticas. Y luego la atención que nosotros le pusimos el- al referir a gente y a los signos que pueden surgir también fue importante. Mucha gente a veces tiene programas locales, pero sabemos que todo mundo necesita este apoyo, el que trabaja en el área de carpintería, el que trabaja en el área de manejo de metales.
Y lo que nosotros hicimos es básicamente que les entregamos tarjetas laminadas para que tuvieran los teléfonos a los que podían llamar si así lo requerían. Las sugerencias, viendo futuro, era básicamente compartir historias de éxito y ver quién sí estaba recibiendo consejería y tratar de ver también estrategias a futuro para poder cubrir las necesidades de los individuos. En general, la respuesta fue como neutral, reportada como neutral. Parece que sí vieron que había una ganancia posterior al entrenamiento. Las conexiones, mucha gente se dio cuenta que el estigma y la dificultad de discutir el tema bajó y las conexiones entre colegas parece que mejoraron en términos de tratar de crear una cultura de apertura. Así es que a partir de estos estudios hicimos un seguimiento y trabajamos con Diana, que está por aquí, para implementar un segundo proyecto piloto con resultados muy similares. Así es que ahora tenemos fondos de CPWR para poder aplicar esto con 6 contratistas diferentes. Estamos tratando de trabajar en San Luis con 2. De hecho, hoy en la tarde vamos a salir a trabajar con uno de ellos para tener la primera junta de preentrenamiento. Así es que si escanean el código QR, pueden obtener más información sobre nuestros programas. Tenemos distintas charlas. De hecho, tenemos una charla en el sitio de CPWR y quiero agradecerle a CPWR y a los trabajadores de San Luis y a la corporación y a todos los relacionados por su apoyo y a todos los sindicatos igualmente. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Brad. Y luego, bueno, tenemos algunas diapositivas más sobre CPWR y estas las vamos a colgar en la página. Creo que hubo una historia de resultados muy positivos y el estudio al cual se estaba refiriendo Brad es que tomaron el programa de Massachusetts y se lo llevaron al centro este para ver oeste para ver que también funcionaba, perdón. Y nuestros recursos sobre salud mental están ahí disponibles, son gratuitos. Cualquiera en la industria puede recurrir a ellos. Hay recursos sobre opioides, prácticas de salud mental. Tenemos también materiales de entrenamiento que están disponibles ahí gratuitamente, que cualquiera puede utilizar. También tenemos entrenar a los entrenadores. El programa de concientización sobre opioides fue desarrollado también y está disponible gratuitamente también en nuestra página en una presentación de PowerPoint. Hay distintas guías para entrenamiento de entrenadores y luego tenemos también listas de buenas noticias para la gente que se está enfrentando a estos temas en nuestra comunidad. Y esto es importante porque las cosas, eh, de hecho, no hemos tenido tiempo de enviar toda esta información porque las cosas han estado medio complicadas aquí. Pero bueno, luego aquí tenemos otro estudio que es parte de estos 5 programas que comenté en el principio. Tenemos un reporte completo de cada uno de estos estudios. Todo esto lo pueden encontrar en el link que va a estar en el chat. El webinario anterior creo que también es importante referirnos a él porque muchas de las preguntas que están haciendo ahorita aquí se respondieron allí. Y nuestro centro de manejo de datos realmente es fabuloso para conjuntar toda la información. Y hay mucha información ahí a nivel nacional
sobre estos temas. Y bueno, con esto me voy a ir a la sesión de preguntas y respuestas. La primera que llegó tiene que ver con el manejo de datos y creo que nuestros analistas la pueden responder. Y aquí dice, ¿cuáles son los métodos más utilizados en términos de suicidio en el área de construcción? La respuesta es el NVSS. No sé si alguien me puede ayudar con esto. Hay un sistema para reportar el tipo de suicidio. Hay unos códigos de causa de muerte que pueden ser incluidos en la información recabada. Hay unos folletines que nosotros les proporcionamos en marzo. En el 2022 tenemos que el segundo nivel o sea, se utilizaron armas y también medios de sofocación para el suicidio, pero en el folletín pueden encontrar esta información a mayor detalle. La otra pregunta es, ¿cómo sabe uno que estos son suicidios? Y bueno, dentro de este sistema de codificación hay distintas formas o sea, a través de los códigos ICD podemos detectar si estos son síntomas o signos relacionados con el suicidio o no. Hay otras preguntas que entraron también. Una, preguntas que entraron anticipadamente. Y creo que Brad podría contestar a varias de estas. Por ejemplo, una es, ¿cuál es el mejor programa preventivo para manejar el programa de mentalidad de machos? Y luego, ¿qué tipo de socios se pueden dar apoyo a esto? Bueno, sí, creo que la pregunta sobre cuál es el programa a implementar para esta población, pues realmente no sabemos. Hay varios programas que creo que han tenido bastante éxito. Tenemos el entrenamiento de LivingWorks del doctor, que el doctor Ismaili y nosotros hemos utilizado. Hay otro programa de salud mental que se ha aplicado junto con las agencias locales. Todos estos son programas nacionales, son muy similares, son diferentes en los detalles, pero en general son similares. Así es que yo creo que aplicar cualquiera de estos programas generales es mejor que no hacer nada. Va a haber muchos datos que dicen que uno es mejor que el otro, pero yo creo que en general hablan a favor de la gente que los está manejando. En general creo que funcionan bien. Y esto lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se maneja la mentalidad del macho? Bueno, nosotros vemos las cifras y vemos que hay 6 veces más gente en el área de construcción que se mueren por suicidio en comparación a las muertes por accidente. Entonces, esto está matando 6 veces a más gente. Y entonces, casi todo el mundo está de acuerdo de que este es un gran problema en la industria. Ha habido un cambio de 180 grados en los últimos 5 años y creo que la gente ahora ya lo menciona. Creo que lo más difícil que hay en el área de construcción, después de hacer que comiencen a hablar de un tema, es que dejen de hablar del tema. Y creo que rompimos el hielo y la gente ya está hablando mucho del tema. Creo que esto es cierto. No sé si tienes algo que agregarle a esta pregunta. Gracias, Brad. Yo lo único que agregaría es que si solamente rompes el hielo, la gente puede ver
que no son las únicas personas que están aisladas o que les faltan recursos o que les faltan soluciones a sus problemas o que quizá creen que el suicidio es la única respuesta a sus problemas. Así es que puede ser que la gente sea machos, pero si reciben esta información y este entrenamiento y hay otra gente con experiencias y la comparten, definitivamente la gente, aunque tengan una cultura tipo macho, pueden darse cuenta que pueden hablar con la gente, que pueden abrir sus emociones y creo que esto puede ayudar muchísimo, porque la mayor parte de esta gente que recibió este entrenamiento no era gente tipo macho. Son trabajadores muy capaces que llevan a cabo un trabajo muy duro, pero sí podían hablar sobre el suicidio de una forma bastante fácil. Muy bien. Y tú, Brad, creo que hablaste de que este entrenamiento de concientización, de que realmente no importa de dónde vengan. Yo estoy viendo en los comentarios sobre QPR y distintos tipos de concientizaciones. Creo que todas están realmente conectados. También la Asociación Americana de Prevención de Suicidios está lanzando otras distintas charlas y programas. Creo que todo esto tiene que ver con la concientización sobre el suicidio, así es que hay programas equivalentes y todo encaja dentro del esquema de que nosotros colectivamente dentro de CPWR confiamos en esto porque hemos visto el trabajo y creemos que realmente hay que entrenar a todo mundo en términos de concientización, pero también tenemos que entrenar a líderes por distintas razones, porque necesitamos que la gente conecte con la gente que puede manejar esto. No es lo mismo cuando uno está en crisis, tratar de encontrar a la gente, sino que es mejor que ya estén disponibles o estén a la mano. Y realmente esto pone el enfoque en los programas de colegas. Hubo distintos reportes que se hicieron al respecto en marzo. Luego el tercer punto, bueno, voy a hablar más sobre esto, pero quiero preguntar también si alguien tiene alguna opinión sobre este tipo de conexiones entre dolor, opioides y suicidio. Brad habló sobre el hecho de que había 5 a 6 veces más suicidios que accidentes fatales en el área de construcción. ¿Qué sucede si se le agregan sobredosis? Obviamente todo esto está conectado y no sé si tienen comentarios al respecto. Y yo puedo hacer mis comentarios después de ustedes. Pues, ¿eso fue para mí? Sí, sí. Comentarios sobre la conexión entre opioides, suicidios, etcétera. Bueno, los opioides se sabe que es un riesgo muy importante para cometer suicidio. Sabemos que también los que toman alcohol o otro tipo de drogas en general tienen un riesgo mucho mayor de cometer un suicidio. También hay un riesgo mayor de adicción a opioides en el área de la construcción. Creemos, de hecho, mucha gente en mi profesión por muchos años se les recetaban opioides a esta población. Y este tipo de trabajo también es estacional, así es que esto también tiene que ver con los riesgos. Muchos trabajadores terminan siendo adictos a sustancias debido a accidentes o lesiones de trabajo. Y entonces realmente estos dos puntos están muy conectados. Mientras más opioides se consuma en la población, mayor el riesgo de suicidio. Y yo creo que muchos de los datos reflejan esto. Nosotros vimos en algunos de los estudios en
lo que revisó Jonathan Davis, que revisó el impacto de las leyes estatales y otros factores sobre su incidencia en suicidios, y lo que descubrió, a ver, creo que acabo de sacar la información, dijo que los hombres en el área de construcción tienen hay menores suicidios cuando hay leyes que limitan el uso de opioides. Así es que nuevamente, si él presentó sus reportes en el último webinario, y bueno, voy a tratar de encontrar la liga a ese reporte también. La otra cosa que descubrimos es que en un estudio más temprano de suicidios en Utah, en el área de la construcción, y creo que había alrededor de 10%, 25% de estos trabajadores tenían opioides en su sistema, en su cuerpo. Brad, la pregunta, y también para Basad, ustedes dos hablaron sobre este tema desde el punto de vista del sindicato, pero también visto desde el punto de vista del el empleador. La pregunta es si algunos de estos eh, estudios incluyen a trabajadores que no forman parte de un sindicato o cómo se diferencian de los que sí forman parte de los sindicatos. Bueno, oficialmente no hemos recolectado información sobre trabajadores no sindicalizados. Estamos trabajando en esto. De los sindicalizados, tenemos más información. También tenemos una cuestión de la cultura. Hay distintos tipos de concientización si hablamos de distintos tipos de sindicatos, de los sindicatos de carpinteros y los de trabajadores que trabajan con el metal. Pero bueno, si CPWR nos da más patrocinio, podríamos llevar a cabo, continuar con la investigación en estas otras áreas. Bueno, bueno, nosotros trabajamos sobre todo con los sindicatos. Y hoy en la tarde, de hecho, vamos a ir a trabajar con una compañía cuyos trabajadores no están sindicalizados. No sé cómo va a ser o qué tipo de diferencia puede haber. Hay varias diferencias en términos de los trabajadores sindicalizados y no, y esto puede tener un impacto, pero bueno, vamos a ver. Acabo de ver en el chat que dice que está la liga para el nuevo programa sobre prevención de suicidios y estamos muy interesados en que esto esté disponible porque es gratuito. El otro grupo de preguntas que he podido ver tienen que ver con la disponibilidad de apoyo de salud mental de psicólogos aprobados o de otro tipo de profesionales. ¿Hay alguna forma de poder encontrar estos recursos de forma universal? Y en su experiencia, ¿y cuál ha sido su experiencia al respecto? Yo creo que no hay nada universal en el sistema de salud americano. Yo, yo soy un médico, sí, y estoy casado con una psiquiatra y mis hijas ambas son psiquiatras. Y hace 50 años se dijo que el sistema de salud de Estados Unidos era un oxímoron porque no era un sistema de salud y no era tampoco preventivo. Entonces, yo creo que es difícil encontrar este tipo de servicios o acceder a ellos.
generalmente solamente pueden tener pocas visitas a este tipo de servicios. Así es que creo que no hay una respuesta universal, sobre todo si vemos el costo de este tipo de servicios y lo que puede cubrir el seguro o los seguros de salud. Sí, yo creo que esto es cierto y siento a que como hay tanta varianza, dependiendo de si la gente trabaja y es parte de un sindicato o no, y para quién trabaja, puede ser que tu colega trabajando al lado tuyo no tenga los mismos beneficios que tú. Así es que estoy refiriéndome nuevamente a la prevención y creo que hay que pensar, número uno, en la educación en el espacio de trabajo, pero también en el sistema multinivel de apoyo. Y hay que pensar en todos los programas que están disponibles. Creo que esto es importante y que es importante tener a alguien ahí disponible o un programa al que puedan acceder en la práctica. Creo que esto es muy importante. Y lo último que quisiera comentar tiene que ver con la pregunta de trabajadores sindicalizados o no. Creo que viendo a sus estudios, vemos cómo Johnson describía el método Delphi para encontrar las mejores prácticas o buenas prácticas. Creo que esto se puede aplicar a cualquier tipo de trabajador. Brad, tú hablaste sobre las compañías también. Y así es que yo creo que todo esto puede ser aplicable en distintos escenarios. Así es que no sé si quieran cerrar con algún comentario, Brad o Basat. Bueno, tú fuiste el primero. Muchas gracias. Un comentario para cerrar. Yo creo que este es un tema muy importante y al hablar con gente vemos que un suicidio no tiene que ver con un impacto en una sola persona, sino que hay un impacto a mucha gente alrededor. Y también, además, el que una persona cometa el suicidio puede tener el efecto de que otros se animen también a cometer un suicidio. Nuestra sociedad ya no es una sociedad tribal y a medida que somos más civilizados, los problemas mentales son cada vez más importantes y tienen un mayor impacto, creo yo. Yo diría que las cifras hablan por sí mismas. Sabemos que hay un alto riesgo en la industria de la construcción, pero se ha respondido con mucho entusiasmo. Hace 2 años casi no había modelos específicos en el área de la construcción más que programas generales y ahora en el chat podemos ver como 12 programas específicos para el área de la construcción. Así es que es importante elegir uno y desplegarlo. Otra cosa en la cual estamos trabajando es un libro de reglas o de juegos para ver cómo se puede aplicar un programa similar al MATES australiano. Y de hecho, esta información va a estar disponible en la página de CPWR en un mes más o menos. Y todo esto tiene que ver con programas de educación. Así es que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos información que le podamos dar a nuestros trabajadores. Bueno, muchas gracias. Nos gusta también hacer algo de este trabajo con fondos privados, pero la mayor parte de nuestros fondos vienen de NIOSH. No sabemos eh, cómo ha habido cierta turbulencia en este nivel, no sabemos cómo serán la situación a futuro, pero nos gustaría ver este tipo de trabajos. Muchas gracias a ustedes y a ambos de sus equipos. Gracias a toda la gente que se conectó y seguiremos con los seguimientos a futuro.
Muchas gracias y muchas gracias a CPWR porque tienen un impacto muy importante en términos de apoyar la